Ustedes, le damos gracias a Dios porque nos permite, primeramente, la vida, nos da salud y el hecho de poder estar saludándonos es para mí es una bendición muy especial el poder lograr transmitir este mensaje, porque sé que está llegando a muchísimas personas en diferentes partes. Así es que aprovechamos para mandar un saludo a cada familia que nos está viendo, nos está escuchando aquí en Las Vegas, la congregación de Iglesia Cristiana Bautista Príncipe de Paz. Y para todos aquellas familias, amigos, familiares que están lejos y que por medio de las redes sociales también nos pueden escuchar. Estamos en vivo por Facebook y en unas 3 horas va a subir también el mensaje a la plataforma de YouTube. Así es que aquellos que no pueden alcanzar a verlo en Facebook, más tarde van a tener la oportunidad de verlo también. Así es que quiero que, aunque estemos no en el mismo lugar, sino en diferentes lugares, nos conectemos, porque hay que acordarnos siempre de que Dios está en todo lugar y puede estar al mismo tiempo. Él es omnipresente, de manera que al mismo tiempo que está aquí en Las Vegas, también está ahí en California, también está ahí en Arizona, en Texas, también está en Durango, en Sinaloa, en todos esos lugares donde se puede prestar. Podemos decir que estamos en comunicación con el mundo entero por medio de las redes sociales. Así es que le damos gracias a Dios. Y en esta mañana quiero compartir con ustedes un texto de la palabra de Dios que está en Zacarías 4:6. Y los que estamos aquí le vamos a dar lectura juntos. Y si usted está ahí en casita, siempre le sugiero que si tiene una Biblia a la mano, la tenga, la abra, porque la vamos a usar en esta mañana. Siempre el hecho de hablar de la palabra de Dios es bueno que tengamos acceso a ella para estar seguros que lo que estamos tratando, lo que estamos hablando, es precisamente la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Entonces va de nuevo la cita, Zacarías 4:6. Y los que estamos aquí, vamos a leerlos juntos. Es un solo texto. Otra vez, Zacarías 4:6. Y dice la bendita palabra de Dios que la leemos siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así, empezamos. Entonces respondió y me habló diciendo: Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Bendito sea Dios. Miren nada más qué mensaje nos está dando por medio de esta palabra. Realmente la capacidad humana muy seguido no puede resolver situaciones como la que estamos viviendo en estos tiempos, pero la palabra nos enseña que no es con espada, que no es con ejército, sino con el Santo Espíritu de Dios. Les invito a que ahí donde estemos, con toda reverencia, inclinemos nuestro rostro y vamos a poner en manos de Dios esta transmisión, este servicio. Es un servicio de adoración. Vamos a hablar con Dios. Amado y bendito Padre, en esta mañana, Señor, estamos ante su divina presencia, siempre agradecidos porque usted es bueno, porque usted es misericordioso, porque usted permite, Señor, que en este momento nosotros estemos bien, estemos vivos, estemos saludables. Gracias, mi Señor,
Y en este momento, Señor, suplico una bendición especial para cada una de las personas que están aquí presentes y para aquellos que están viéndonos a través, Señor, de las redes sociales. Bendiga, Señor, cada persona, cada hogar, cada familia, y que sea usted, Señor, poniendo los medios, Señor, espirituales, para que no haya estorbos para el mensaje, Señor, que va a ser expuesto. Señor, en esta mañana le suplico que todo cuanto hagamos, cuanto digamos, sea, Señor, guiado por su Santo Espíritu, de manera que sea de bendición para cada uno de los que escuchan y ven. Gracias, Padre. Quédese con nosotros, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén y amén. Perdón. Bueno, en esta mañana quiero compartir con ustedes una reflexión, espero que sea de bendición para cada uno. Realmente esta mañana, hace unas horas que me puse a darle una leída a esta reflexión, y créanme lo que fue de gran bendición, y yo espero que sea también de bendición para usted, para ustedes. Y esta reflexión se titula Hablé con Dios y lloré de pena. Un día Dios habló conmigo. Un día temprano por la mañana me levanté para observar la salida del sol. Es asombroso. La belleza de la creación de Dios va mucho más allá de cualquier descripción. Mientras observaba el paisaje, alababa a Dios por su bella obra. Mientras estaba sentado ahí, sentí la presencia del Señor. Entonces, Él me preguntó, ¿me amas? Yo contesté, por supuesto, Dios, tú eres mi Señor y Salvador. Entonces me preguntó, si estuvieras físicamente incapacitado, ¿aún me amarías? Me quedé sorprendido. Bajé la mirada, me quedé unos minutos en silencio y contesté, sería difícil, Señor, pero aún así te amaría. Entonces el Señor dijo, si estuvieras ciego, ¿amarías aún mi creación? ¿Cómo podría amar a algo sin poder verlo? Entonces pensé en las personas ciegas que aman a Dios y a su creación. Así que contesté, es difícil pensarlo, pero sí, aún te amaría. El Señor entonces me preguntó, si fuese sordo, ¿oirías mi palabra? ¿Cómo podía oír algo siendo sordo? Entonces comprendí, escuchar la palabra de Dios no es solamente usar nuestros oídos, sino nuestros corazones. Contesté, sería difícil, pero aún oiría tu palabra. El Señor entonces preguntó, si estuvieses mudo, ¿alabarías aún mi nombre? Pero ¿cómo puedo alabar sin voz? Entonces pensé que Dios desea que le cantemos desde nuestro corazón y que de todas maneras alabar es más que cantar. Entonces contesté, aunque estuviera mudo, alabaría tu nombre. Y el Señor preguntó, ¿en realidad me amas? Con valor y profunda convicción le contesté, sí, Señor, te amo porque tú eres el Dios único y verdadero. Pensé que había contestado correctamente, pero Dios preguntó, entonces, ¿por qué pecas? Contesté, porque soy un ser humano y no soy perfecto. ¿Y por qué cuando las cosas te van bien te apartas de mí? ¿Por qué en tiempos de angustia oras sinceramente?
no hubo respuestas, solo lágrimas. El Señor continuó: ¿por qué solamente cantas en la iglesia? ¿Por qué me buscas solo en tiempos de necesidad? ¿Por qué pides cosas tan egoístas? ¿Por qué pides sin fe? Las lágrimas continuaron rodando por mis mejillas. ¿Por qué te avergüenzas de mí? ¿Por qué no compartes las buenas nuevas? ¿Por qué en tiempos difíciles lloras con otros cuando yo te ofrezco mi hombro para que lo hagas? ¿Por qué pones pretextos cuando te doy la oportunidad de servir en mi nombre? Intenté contestar, pero no hubo respuesta que dar. Eres bendecido con la vida. No te hice para que desperdiciaras este regalo. Te he bendecido con talentos para servirme, pero continúas dándome la espalda. Te he revelado mi palabra, pero no obtienes el conocimiento de ella. Te he hablado, pero tus oídos estaban cerrados. Te he mostrado mis bendiciones, pero tus ojos nunca las vieron. Te he mandado mis siervos, pero permaneciste sentado, inmóvil, mientras ellos eran rechazados. He oído tus oraciones y las he contestado todas. ¿En verdad me amas? No podía contestar. ¿Cómo podría hacerlo? Estaba increíblemente apenado. No tuve excusa. ¿Qué podía decir? Cuando mi corazón hubo llorado y las lágrimas habían fluido, dije: por favor, perdóname, Señor. Soy indigno de ser tu hijo. El Señor contestó: nadie es indigno. Esa es mi gracia, hijo. Entonces, ¿por qué continúas perdonándome? ¿Por qué me amas tanto? El Señor contestó: porque tú eres mi creación. Tú eres mi hijo. Nunca te abandonaré. Cuando llores, tendré compasión y lloraré contigo. Cuando estés gozoso, me alegraré contigo. Cuando estés deprimido, te animaré. Cuando caigas, te levantaré. Cuando te sientas cansado, te llevaré sobre mis hombros. Estaré contigo hasta el fin de los días y te amaré por siempre. Nunca antes había llorado como en ese momento. ¿Cómo pude haber sido tan frío? ¿Cómo pude lastimar a Dios con todo lo que hice? Entonces yo le pregunté a Dios: ¿cuánto me amas? El Señor me estrechó en sus brazos y pude sentir como nunca antes su amor, su gracia y su misericordia. Reflexiona. ¿Cuántas veces has platicado con Dios? Te pregunto. ¿Y tú? ¿En verdad le amas? Medita. Que el Señor te bendiga. Que el Señor bendiga a cada uno. Gracias a Dios por esa inspiración que le da a sus siervos, aquellos que escriben, aquellos que son inspirados. Gracias a Dios porque podemos encontrar mensajes en esas reflexiones y nos conectan con el Señor. Vamos a ir en esta mañana a la palabra de Dios. Y siempre es mi deseo que podamos, al escudriñar la palabra, encontrar ese consejo divino que nos va a ayudar a cada uno. En esta hora vamos a iniciar esta meditación en la palabra, esta predicación que tiene como título: la única opción, el poder de Dios. Y vamos a estar
Como base bíblica tenemos Éxodo capítulo 14. Éxodo 14. Quiero que busquen esa porción bíblica, porque van a tener sus Biblias abiertas en esa parte. Y vamos a tener una lectura bíblica. Voy a estar dando esta lectura bíblica. Va a estar en Éxodo 14 y voy a ir desde el versículo 9 hasta el 16. Por favor, busquen en sus Biblias, ahí en casa, si tiene una Biblia a la mano, si usted usa su teléfono para buscar la palabra, entonces es Éxodo 14, del 9 al 16, y dice la bendita palabra de Dios, que la leo nuevamente en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice así: siguiéndolos, pues, los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi Hahirot, delante de Baal Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera. Y clamaron a Jehová, y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Bendita es la palabra de Dios. Voy a hacer una oración en este momento, Padre amado. Pongo, Señor, ante usted este mensaje, Señor, esta meditación, y le suplico que sea su Espíritu Santo, Señor, el que esté obrando, actuando, sin importar, Señor, lugar, distancia, porque usted está en todas partes. Obre usted, Señor, y quite, Señor, de la mente de cada uno todo estorbo. Señor, eche a un lado toda preocupación para que su mensaje, su palabra pueda llegar hasta ese corazón, Señor, que le suplico que lo prepare para que esté sensible, Señor, al mensaje de su palabra. Su palabra, Señor, nunca regresa vacía, sino que va y hace, Señor, cumple con el propósito para el que fue enviada. Y por eso, Señor, le suplico que sea usted obrando en este momento y que se quede también aquí con nosotros, Señor. Que sea su Espíritu Santo, Señor, mi mente, mis labios, todo mi ser, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Y bueno, vamos a mantener ahí las escrituras, vamos a mantener nuestras Biblias abiertas. Acuérdense que estamos en el capítulo 14. Y quiero introducir el mensaje de esta manera. La humanidad vive en estos momentos de incertidumbre y de angustia. El miedo, la impotencia y la desesperación se están generalizando
alrededor del mundo. Tristemente vemos que una considerable porción del pueblo cristiano está dudando de las promesas, está dudando de la protección y del cuidado de Dios para sus fieles. Mientras unos reconocen públicamente que solo la intervención divina puede frenar y cancelar esta pandemia, y agradecen a Dios los avances y logros en la lucha. Lo hemos visto en oraciones y lecturas bíblicas públicas que ha hecho el presidente de los Estados Unidos, algunos gobernadores. Pero también vemos el otro lado. Otros declaran, Dios no ha hecho nada. Como el gobernador de New York. Ustedes saben que este es el estado que tiene los más altos índices de contagiados y de muertos hasta este momento. Él declara que ha sido las medidas tomadas, que ha sido los esfuerzos de la comunidad, que ha sido el personal médico, que ha sido la ciencia, que ha sido la tecnología, y que es precisamente ello y todo esto lo que merecen reconocimiento. En esta hora quiero recordarles un texto bíblico y me estoy refiriendo al Salmo 127, el primer verso. Se los voy a leer. Dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guarda. Cuando vamos a pasajes bíblicos como este, podemos nosotros darnos cuenta que posiblemente nos esforcemos por tener logros, por alcanzar metas. El esfuerzo de los seres humanos, el esfuerzo de las personas, el esfuerzo de aquellos que participan, es reconocido, claro. Ahorita ha sido notorio en los medios de comunicación cómo hay un agradecimiento muy especial para todos los trabajadores de la salud, para todos los médicos, enfermeras, para todos aquellos, aún para los que están al frente de la limpieza de los hospitales, para todos los que se esfuerzan, pero también para los bomberos, para los policías, para aquellos que están haciendo los trabajos necesarios para que todo esto siga adelante. Hay muchos que están confrontando directamente el problema de los enfermos y están luchando contra ese enemigo invisible que está causando tanto daño. Pero ¿saben? Podemos decir que es notorio también que en muchos hospitales, en muchos lugares, hay personas agradecidas con Dios que antes de iniciar sus labores se reúnen y claman a Dios por dirección y le piden el favor de obrar para poder contrarrestar todos estos problemas. Sí los hay. Y tenemos que ir a este texto donde dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. En esta mañana siento la obligación de compartir con ustedes la clave para tener victoria en el mundo entero sobre el coronavirus. Este virus que tantos estragos ha causado a la humanidad, y saben, es Dios mismo hablando al ser humano. O sea, esta clave que quiero compartir con ustedes es palabra de Dios.
Y me estoy refiriendo a esa palabra que está escrita en 2 de Crónicas 7:14. Y dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Y saben quién está hablando aquí? Es precisamente Jehová de los ejércitos. Es Dios mismo el que está hablando para el pueblo. Y esta palabra es para cada uno de nosotros hoy. Y la estoy compartiendo en este momento para todos los que están escuchando, pero para ese grupo de guerreros de oración de Iglesia Cristiana Bautista Príncipe de Paz. Yo sé que están clamando, pero quiero por este medio que muchos otros se unan también a ese clamor y que oremos juntos, porque es necesario que nos humillemos. Es necesario que reconozcamos que hemos ofendido a Dios. Y como Nehemías, que cuando oraba intercediendo por su pueblo, se contaba entre los que habían ofendido, entre los que habían pecado, así nosotros también nos contemos dentro de eso y le podamos decir: Señor, hemos pecado contra ti, perdónanos. Esta es la forma en que podemos obtener el favor de Dios, porque Él dice: entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Voy a ir al desarrollo del mensaje. Y miren el título. Dice la única opción, el poder de Dios. Ya tuvimos la lectura bíblica introductora y estamos ahí en Éxodo. Y precisamente estamos ahí en los versículos del 9 al 16, que es donde voy a centrar el mensaje de esta mañana. Y el primer punto para el mensaje es este: reacciones ante un colosal peligro. Y miren, allí en Éxodo 14, 9 y 10, dice de la siguiente manera, dice: siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-hahirot, delante de Baal-zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Nada más al leer esta porción podemos abrir ese escenario. ¿Qué es lo que está pasando? Ahí está el pueblo de Israel. Hace apenas unos cuantos días logró su salida de Israel. Pero saben, llegan a este lugar dirigidos por su líder Moisés, que es el que va al frente, pero Moisés ha recibido instrucciones directas de Dios. Y el hecho de ir y acampar en ese sitio fue porque así el Señor le había dicho. Y él está obedeciendo. Pero ahí los tenemos. Al frente de ellos está el mar Rojo. Y atrás de ellos, y ya a la vista, ellos están en la costa, están en la playa, están a la orilla del Mar Rojo,
y a las colinas, se alcanza a ver que se acerca el ejército más poderoso de aquellos tiempos. Un ejército bien equipado. El ejército egipcio. Y las intenciones que trae no son buenas. Y el pueblo lo sabe. Y podríamos decir que ha hecho lo indicado porque dice en lo que acabamos de leer, dice que el pueblo clamó a Dios. Pero vamos a ver de qué manera lo está haciendo. Y es que podemos ver que están en desesperación. Parece que no hay salida. Lo único que puede hacer la diferencia, la única opción, es el poder de Dios. Pero el pueblo está desesperado. Y miren, voy a la primera división. Cuando el miedo aumenta, se buscan culpables. Y voy a ir ahí a Éxodo 4, 11 y 12. Vamos a ver aquí que el pueblo de los israelitas están anticipando un final desastroso para ellos, para sus familias. Y señalan a Moisés como el culpable de todo lo que está pasando. Mire lo que dice Éxodo 14, 11. Dice, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Cuando hay gran temor, surgen los que anticiparon los acontecimientos. Y aquí lo vemos en lo que acabamos de leer, ahí en Éxodo 14, 12. Mire lo que están diciendo, dice, ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Siempre vamos a encontrar cuando ya están sucediendo las cosas, cuando tenemos todo el conflicto encima, aquellos que dicen, nosotros te dijimos, nosotros te sugerimos que hicieras esto o esto diferente. Pero ahí está. Siempre cuando vienen estas situaciones empiezan a escucharse esos comentarios que dicen, mejor hubiéramos tomado una decisión diferente. Mejor no hubiéramos hecho caso de lo que nos estabas proponiendo. Y bueno, la situación está ahí presente. El pueblo está desesperado y lo único que puede hacer la diferencia, la única opción, es el poder de Dios. No hay otra. No hay otra. La siguiente división, voy a la situación actual. La situación actual también es de temor y es de pánico. Creo que en estos momentos todos, absolutamente todos, estamos preocupados. Y al igual que en el tiempo histórico del que estamos haciendo referencia, el pueblo de Israel, también hoy hay señalamientos. Y esos señalamientos están a la orden del día. Cuando escuchamos los noticieros, cuando estamos ahí en lo que está sucediendo, estamos escuchando. Algunos declaran la creación científica malintencionada del coronavirus para tener control político, económico del planeta. Eso es la opinión de muchos y lo expresan y entonces nos confunden y estamos nosotros ahí en zozobra. ¿Qué será en realidad lo que pasó?
Otros están señalando que el imperio chino, o están señalando al imperio chino como emprendedor de un ataque biológico para debilitar la economía mundial y convertirse en el imperio más poderoso del planeta. Y bueno, de la manera en que nos lo plantean, a veces nos hacen dudar o nos convencen de que realmente eso es lo que está ocurriendo. Aquí en los Estados Unidos, los señalamientos de errores en la toma de decisiones por el presidente, ahí están, o sea, la crítica y todo. Debería de haber hecho esto, no debería de haber hecho esto otro. El presidente señalando y responsabilizando a los gobernadores, a la Organización Mundial de la Salud, a los encargados del control de enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre. Vamos a tener así, mientras más miedo, mientras más temor hay. Pero ojalá podamos entender esto. La única opción que tenemos es el poder de Dios actuando a nuestro favor. Pero voy al segundo punto y quiero que consideremos esto. La postura de un hombre de fe ante el peligro. Yo voy a hacer referencia ahorita a Moisés, pero ojalá que en cada hogar tengamos un hombre de fe. Aquel que está al frente o aquellos que están al frente de su familia y que podamos tenerlos como sacerdotes de su hogar, dirigiendo y guiando efectivamente. La postura de un hombre de fe ante el peligro. Vayan ahí a la escritura, voy a estar en Éxodo 14, 13 y 14. Éxodo 14, 13 y 14. Esa postura del hombre de fe debe de ser confiado y seguro del cuidado de su Dios. No debemos dudar. Si Dios es el que nos ha llevado hasta allí al lugar donde estamos, entonces Él ya tiene planes para nosotros. Aquí vemos a Moisés, que declara con firmeza que en Jehová habrá salvación. Y mire, ve ahí, fije sus ojos allí, Éxodo 14, 13. Y dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. ¿Saben que la postura de un hombre de fe ante el peligro no es de jactancia, ni pide reconocimiento, sino que reconoce y da la gloria a Dios? Ahora vea usted ahí Éxodo 14, 14. Dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. El que lo va a hacer, el que lo hace y el que lo hará es Dios. No debemos dudar. Voy a la siguiente división. El hombre de fe identifica y obedece la voz de Dios. Ahora voy a estar en los versículos 15 y 16. Recuerden, Éxodo 14, 15 y 16. Ahí leemos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y el 16 dice, y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo
y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y miren lo que tenemos aquí. Moisés obedeció y siguió instrucciones. Todo este acontecimiento abarca todo el capítulo 14. Y nosotros podemos, al leerlo, y yo sé que va a nacer la curiosidad en cada uno de ustedes y van a estar estudiando a lo mejor no nada más este capítulo, sino muchos otros, que es lo que ha estado sucediendo con mis hermanos que han estado escuchando los mensajes últimos que hemos tenido y ahora están leyendo casi el libro completo del que hago referencia en cada servicio. Bueno, aquí tenemos que Moisés obedeció y siguió las instrucciones. El pueblo se dio cuenta que su única opción era el poder sin límite de Dios. Para nosotros hoy, en este momento, el Dios del pueblo de Israel es el mismo que nuestro Dios y su poder no ha menguado. Él es todopoderoso y nos ama. Y nos ama, podemos estar seguros de eso, Él nos ama. Nosotros somos su pueblo. Miren, aquello se veía que no tenía solución. Pero cuando Moisés siguió las instrucciones, lo demás Dios se encargó de él, de todo. Tenemos un ejército que viene acercándose y está a punto de alcanzarlos. La nube que cubría al pueblo de Dios para darle sombra y el ángel que iba al frente se va hacia atrás. ¿Quiénes son los que van atrás cuando hay una peregrinación de este tipo? Pues en la parte de atrás siempre van los que caminan más lento, los enfermos, los ancianos, y muchas veces son los niños, aunque a veces vemos los niños que van allá mero adelante, pero es por un rato nada más y después se rezagan, allá van atrás. Entonces ahí están los más débiles. Acuérdense que el pueblo era numeroso, más de 2 millones de personas, y no vamos a entrar en números porque hay varias opiniones, pero era un pueblo numeroso y recuerden que llevaban sus animales, sus cosas, entonces el avance era muy lento. Y tenemos un ejército que en ese tiempo era el ejército más poderoso del mundo. Era la potencia de aquel tiempo. Y así es que el ejército era el más poderoso. Y venían con sus carros, vamos a decir lo que ahora equivale a los tanques de guerra, venían armados y el pueblo al que iban a acabar estaba desarmado, no eran soldados, no eran guerreros, no estaban preparados, pero Dios estaba con ellos. Amén. Dios estaba con ellos, entonces esa nube viene y se pone entre el ejército y el pueblo. Y miren, para ese momento está llegando la noche. Va a empezar cuando el pueblo empieza a marchar hacia el frente, el mar se empieza a abrir y el pueblo va adentrándose a lo que era mar y ahora está en seco. Ahí va avanzando. Es de noche, esa nube se puso entre el ejército y el pueblo y dice que durante toda aquella noche no los alcanzaron. El Señor obró. Había tinieblas, había oscuridad para el ejército egipcio, pero había iluminación. Era una lumbrera hacia el pueblo para que pudiera ir avanzando. De manera que al amanecer ya habían cruzado el Mar Rojo. Y el ejército estaba en medio mar. Y ahí el ángel de Jehová va sobre los carros, dice que destraba las
las ruedas de los carros, hace un caos en ellos, de manera que el miedo los hace que empiecen a pensar en retroceder. Pero Jehová le dice a Moisés, extiende tu brazo para que el mar vuelva a su lugar. Y al suceder esto, el ejército que quiere huir se encuentra con un mar embravecido. Y de acuerdo a lo que había sido anunciado antes, dice que no quedó ni uno solo con vida, ni caballo ni hombre. Todo el ejército quedó ahí. El pueblo pudo ver la victoria sin haber peleado, porque el Todopoderoso peleó por él. Voy a concluir con esto. La situación del pueblo de Israel humanamente era imposible de solventar. No había cómo. Ya al analizarlo nosotros nos damos cuenta que es imposible. Y quiero traer a la comparación la situación que estamos pasando en estos momentos. La situación nuestra en este momento es incierta, es peligrosa, devastadora y amenaza con empeorarse. La Organización de las Naciones Unidas, apenas hace 2 o 3 días, estaba viendo un artículo donde decían, esperamos una pandemia mucho más peligrosa, que en realidad va a matar y destruir muchas más vidas que el coronavirus. Y me interesé y empecé a leer el artículo y está hablando de lo que se avecina. Esa pandemia es de hambre. Es de hambre. La escasez de alimentos, que ya es un problema en la actualidad, va a estar grave. Y de acuerdo a sus estudios, a sus estimaciones, no va a haber suficiente para poder alimentar a la población que va a estar en carencia. Hay preocupación, pero nuestra opción hoy es la misma que para el pueblo de Israel. La única opción, el poder de Dios obrando a nuestro favor. Ahí donde creemos que no puede haber forma, o sea, no hay el cómo salir de la situación, lo único que nos queda, la única opción que tenemos es el poder de Dios obrando a nuestro favor. El llamado a cada uno de los que me escuchan, y no es mi llamado, sino es el llamado de Dios para ustedes, es que atendamos ese llamado que hace Dios en 2 de Crónicas 7:14. Hice mención de esto en la introducción, pero mire, lo voy a leer de nuevo para cerrar. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hace un momento hice un llamado a los guerreros de oración, pero no es nada más para los guerreros de oración de Iglesia Príncipe de Paz, sino es para todos ustedes, para todos los que me están escuchando. Este llamado es para que entendamos que hemos ofendido a Dios y que necesitamos pedirle perdón, que reconozcamos que somos pecadores,
que reconozcamos que le necesitamos. Es necesario que cada uno de nosotros se ponga a cuentas con Él. Porque entonces, dice el Señor, yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Quiero que hagamos una oración en esta mañana. Como siempre, espero que la palabra de Dios toque corazones. Incline su rostro. Amado Padre, le alabamos, Señor, en esta mañana. Y al venir, Señor, delante de su presencia, sabiendo que usted está aquí en este momento al lado de cada uno, sin importar el lugar, sin importar la distancia que estén de donde yo estoy, usted está ahí, Señor. En este momento, Señor, que el clamor de su pueblo, Señor, sea unido, esté en un mismo sentir. Y, Señor, que reconozcamos cada uno, Señor, que lo hemos ofendido, que hemos pecado, Señor. Perdónenos. Perdónenos, Señor. Necesitamos, Señor, de esa sangre preciosa de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Esa sangre que limpia, que purifica. Que sea esa sangre, Señor, la que limpie nuestros corazones. Señor, pero que ese arrepentimiento al clamar perdón, Señor, sea sincero, sea de corazón. Señor, sánenos. Sane nuestra tierra, Señor. Tenga misericordia de nosotros, Padre. Toque cada corazón en esta mañana, Señor. En este momento en que puede haber muchos, Señor, que le están suplicando. Perdónenos a cada uno, mi Señor. Y que sea usted, Señor, como fuerte guerrero, el que va al frente, Señor, de batalla, aún contra este enemigo invisible, Señor, que no lo podemos detener con ejércitos ni con armas, que no lo podemos detener por fuerza, sino que únicamente, Señor, con su Santo Espíritu. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendiga a cada uno, Señor. Bendiga a cada persona. Bendiga a cada hogar, cada familia. Los pongo en sus benditas manos, Señor. Sea con ellos. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A quien damos honra y damos gloria. Hoy y siempre. Amén. 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 Gloria, gloria a Dios. Dios los bendiga.